Yo llegué de estudiar y me subí al techo y dije, voy a hacerle una foto desde mi techo, ¿no? O sea, ves acá los cerros, las cosas que... Esta portada yo siempre le dije, nunca decimos, obviamente, esto es de comas, No, pero esta portada, esta foto No sé. es como yo veo, como nosotros vemos el mundo desde nuestra casa, desde nuestro techo. Nosotros lo vemos así. Vemos que todo el mundo, esto es todo lo que nosotros queremos, el cielo. Eso es lo que representa Sueños Alternativos, la portada para nosotros. Que no hay límites. Y ahí está, es lo que vemos desde nuestro suburbio, desde de hecho la foto fue tomada sin pensar en que iba a ser la portada del álbum. Y cada vez que veo Nosotros prácticamente viajamos por todo Lima, ¿no? Atravesamos Lima para poder llegar al público donde escuchan rock, que pagan una entrada y van y nos escuchan ahí, ¿no? Si te contara cómo nos trasladamos al inicio, sería, ves, para hacer una película esto, de verdad. No es excusa para no sobresalir, ¿no? No es excusa, es más, nos da mucha fuerza seguir adelante. Todo lo que hemos logrado ha sido por nosotros solos, nuestros padres que nos han apoyado, que creyeron en el producto de alguna manera y que nos dieron su apoyo incondicional. Es una influencia muy fuerte que la adoptamos en los inicios de la carrera de Plutonio Alto Grado, que fue hace 3, 4 años. Nos gustan los Beatles, nos gusta Oasis, nos gusta Stereophonics, nos gusta toda esa camada de Britpop, ¿no? Creo que fue una parte importante en la historia de la música, ¿no? Algunas bandas que exploraron por ahí, que fueron Lívido, creo, me parece, en su época, y Lívido fue lo que fue porque siguieron ese patrón, ¿no? Y le fue muy bien, y hoy en día Lívido es Lívido por eso, ¿no? Por eso, no es por lo de ahora, quizás. Omar dijo que empezamos tocando gratis, en verdad empezamos porque hay que Pagando decir las por cosas pagando. Te decían, Entradas... vea, vas a tocar junto a un montón de bandas, hay bastantes, esa era la escena, en un bar en Lima ya, pero tienes que vender 5 entradas, te decían así. Cada entrada está 10 soles. Tú me traes la plata de las 5 entradas y ya tocas. Creemos que representamos al típico peruano común, al chico que se pone sus audífonos, que sube al Metropolitano, que sueña, que piensa, que hace cosas, que se despierta temprano y se acuesta tal vez tarde para otra vez despertarse temprano, porque eso lo hemos vivido cada uno de nosotros. El primer disco es como tu primer enamorado o algo así, ¿no? Es tu primer hijo, tu primer enamorado, lo que sea. Has vivido cosas que, de hecho, que tú sabes que cometiste errores. Ese es el mensaje que nos deja, ¿no? Porque uno siempre tiene que buscar algo mejor de lo que ya tuviste, ¿no? Entonces, eso es. La valla está muy alta porque es un muy buen disco. Yo la verdad, como dice Franco, yo no me imagino tocando con otra banda. Y si lo hago, lo dudo, la verdad es bien difícil encontrar una banda en la cual vayan a una misma dirección todos, ¿no? Yo con mis primos sabemos que queremos, lo hacemos y nuestro EP, nuestro disco es lo que nos representa. Yo llevo la camiseta de Plutonio y me la cambio por nada.